bienvenidos una vez más aquí a tu espacio con Avi. Hoy vamos a seguir nuestra lección de la vida de Pedro y hoy vamos a ver Pedro es enviado a predicar a Cornelio. Así que acomódate y acompáñame a escuchar esta nueva lección en el día de hoy. En un puerto de mar llamado Cesarea, en la costa de Palestina, vivía Cornelio, un soldado romano. Este centurión representaba el gobierno romano en aquel pueblo de judíos. Era muy querido por ellos, lo que era algo extraño, porque casi siempre los pueblos odiaban a los soldados que eran extranjeros y los tenían bajo el poder de Roma. Pero Cornelio tenía buena fama entre los judíos porque era un hombre justo, porque temía a Dios y oraba y daba muchas limosnas al pueblo. También enseñó a su familia el temor de Dios. Hasta algunos de sus soldados creían en el Dios verdadero. Una tarde, mientras Cornelio oraba, vio una cosa rara. Un ángel de Dios entró donde estaba y le dijo: Cornelio. Cornelio estaba asustado y le preguntó, ¿Qué es, Señor? y le contestó: Tus oraciones y tus limosnas han subido en memoria a la presencia de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope, y haz venir a un Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de un Simón curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que te conviene hacer. Inmediatamente Cornelio llamó a 2 criados suyos y a uno de sus soldados que también amaba a Dios. Les contó todo y les envió a Jope, viaje de unos 50 kilómetros para buscar a Simón Pedro. Al día siguiente, como al mediodía, cuando ya iban llegando cerca de Jope, Pedro subió a la azotea para orar mientras se preparaba la comida. A Pedro le vino un gran hambre y como un sueño raro, vio el cielo abierto, vio algo que parecía una sábana grande atada de las 4 puntas que fue bajada hasta la tierra. Dentro había toda clases de animales y aves y reptiles. Entonces vino una voz que le dijo: Levántate, Pedro, mata y coma. Pero Pedro vio allí animales que no podía comer. Era contra la ley de Moisés. Los judíos no comían esas cosas prohibidas que se llamaban inmundas y comunes. Él nunca había desobedecido esa ley y le contestó: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y la voz le contestó: Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. 3 veces pasó eso, y después la sábana desapareció en el cielo. Pedro quedó pensando qué querría decir esa visión. Y en ese momento llegaron a la puerta los hombres mandados por Cornelio. Abajo estaban preguntando si un Simón Pedro estaba allí, mientras arriba en la azotea el Espíritu le dijo a Pedro: He aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues, y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Inmediatamente Pedro bajó y les dijo: Yo soy el que buscan. ¿Por qué han venido? Y ellos le contaron lo que Cornelio les había mandado a decir. Y Pedro introdujo a estos hombres que no eran judíos en la casa. Esto no lo hacían los judíos, y les dio de comer, y quedaron allí esa noche. Todo eso era nuevo para Pedro. Los judíos no tenían trato con los gentiles desde hacía muchísimo tiempo.
porque en tiempos pasados se habían contaminado adorando a los ídolos de los gentiles por tener demasiada amistad con ellos. Los judíos que amaban a Dios no tenían nada que hacer con la gente idólatra y estaban obedeciendo al Señor al separarse de ellos. Por eso fue necesario que Dios le mandara la visión a Pedro. Así, él pudo ver que Dios ahora quería que fuera casa de un hombre de los gentiles y que aceptara a los enviados en vez de tenerlo por inmundos. Pedro obedeció enseguida. Por la mañana salieron todos juntos y con ellos otros judíos de Jope para ser testigos. Al día siguiente llegaron a Cesarea. Ya Cornelio había reunido a su familia, a sus parientes y a sus amigos más cercanos, y estaban esperando el mensaje de Dios. Cuando Cornelio vio a Pedro, que iba entrando, salió a recibirlo y se postró a sus pies para adorarlo. Pero Pedro no lo permitió, lo levantó diciendo: Levántate, yo mismo también soy hombre. Entonces entraron en la casa y Pedro encontró que no solo Cornelio lo esperaba, sino que muchos más lo estaban esperando. Les dijo que ellos sabían que los judíos no se juntaban con los gentiles, pero que Dios le había mostrado que no debía llamar a nadie inmundo. Por eso él había llegado y les preguntó: ¿Por qué me hicieron venir? Cornelio le contó de la visita del ángel y el mensaje de mandar a buscarlo, y le dijo: Así que, luego envié de ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Pedro estaba sorprendido. Muchas cosas nuevas estaban aconteciendo, y les dijo: En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Pedro les contó cómo Dios había mandado a su Hijo Jesucristo a Israel y que los apóstoles eran testigos de todas las cosas buenas que Cristo hizo, y que los judíos lo mataron en la cruz, pero que Dios se levantó al tercer día y el que cree en Él recibe perdón de pecados. Mientras Pedro estaba hablando, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el sermón. Fue otra sorpresa para Pedro, y los otros judíos que habían venido con él se espantaron. Vieron que el Espíritu de Dios se daba a los gentiles también, y que no era solamente para los judíos como ellos antes creían. Entonces Pedro entendió mejor que antes el sentido de la visión. Comprendió que Dios había hecho también a los creyentes gentiles hijos de Dios. Eran sus hermanos. Y dijo: ¿Puede alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y les mandó a bautizar en el nombre del Señor Jesús, y se quedó con ellos unos días para enseñarle más de la palabra. ¿Sabes tú qué es lo importante de esta historia? Que a pesar que nosotros no somos judíos, Dios nos da la oportunidad de ser salvos. Qué bonito, ¿verdad? Si tú aún no has aceptado al Señor Jesús como tu Salvador, haz como lo hizo Cornelio al escuchar la palabra, el mensaje que dio Pedro, porque Cristo mandó a su único Hijo a esta tierra para morir por cada uno de nosotros y ser salvo. Bueno, vamos a dejar hasta aquí esta lección en el día de hoy, pero antes vamos a aprendernos el versículo de memoria, y este se encuentra en el libro de Hechos 10, 34 y 35. Y dice así:
Yo lo voy a leer porque es un poquito largo y dice así: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Es larguito, sí, pero lo podemos aprender, lo podemos anotar y pegarlo en nuestra habitación y así leerlo constantemente y poder aprendernos de memoria. Y vamos a dejar hasta aquí la lección en el día de hoy y nos vamos a encontrar la próxima semana con la última lección de la vida de Pedro, y esta se llama Pedro es liberado de la cárcel. ¿Qué pasará? Vamos a saberlo muy pronto, así que no te la pierdas y acompáñame a seguir aprendiendo estas interesantes historias de la palabra del Señor. Así que nos estamos viendo muy pronto. ¡Chao!